Destruyendo moldes. Atrévete a pensar diferente. El podcast que te desafía, rompe estereotipos y derriba barreras. Es hora de liberar tu potencial y dejar que tu vida fluya sin límites. Bienvenido a un viaje emocionante y de destrucción constructiva. ¿Cómo estás, amiga? Muy bien, ¿y tú, Javi? Pues muy contento. Es un placer estar aquí cada jueves. Y ahora, De a ver, cada 15 días, Javi, de cada 15 días. cada 15 días, es correcto. Qué mal que no es cada semana, pero es que no nos da la vida. No nos da la vida hacia ahorita para coincidir, pero es padre buscar coincidir así sea lo que sea, porque es compartir y aparte nos sirve a nosotros mucho. Por algo salen los temas, ¿no crees? Ufale. Oye, pero a ver, hoy traes un temazo, me lo acabas de contar y se me hace que está extraordinario. Así que platícanos, ¿de qué vamos a hablar hoy? De si tú eres tu historia o eres la historia que te cuentas o qué eres. Y esto viene a colación de que he reflexionado mucho sobre que realidad hay una, pero dentro de esa misma realidad, cada uno se cuenta una historia diferente. Por ejemplo, cuando fue la pandemia, hay personas que se sintieron seguras en casa y en la misma historia hay personas que se sintieron encerradas, que se sintieron que les coartaron la libertad. Y es la misma historia. Y mi pregunta es, ¿qué es lo que marca la diferencia? Y creo que es la historia que nos contamos. ¿Cómo ves? Hijo, padrísimo eso que dices, que me estoy acordando de alguna exploración que hicimos en algún seminario de los que hemos estado juntos, en donde se hablaba de eso, ¿no? De que existe una realidad o una verdad, ponle R mayúscula o B mayúscula, y existe, cada uno de nosotros crea su propia realidad con R minúscula. Y lo que dices es totalmente cierto, porque nosotros creamos nuestra realidad. ¿Y cómo se crea? Pues a partir de lo que pensamos, a partir de esas creencias que traemos programadas, eh, eh, pues desde que nacemos, heredadas por nuestros padres, muchas genéticas. Hay una serie de misterios de información que traemos, sabe Dios de en dónde. Yo creo que nos echaríamos varios capítulos explorando todo Es eso. lo que hemos vivido. Yo creo que lejos de varios capítulos es lo que hemos vivido a lo largo de nuestra vida, imagínate, Es una ¿no? mezcla de toda esa información y Es esos son correcto. los lentes con los que vemos la realidad con R mayúscula y nosotros nos creamos nuestra propia. Fíjate que el otro día escuchaba un podcast buenísimo, de unos científicos que estaban hablando de temas de la física cuántica y de realidades paralelas y de la conciencia, pero desde el punto de vista de ciencia, no tanto desde el punto de vista espiritual, pero cómo convergen estos dos puntos. Y un doctor del MIT decía que vivimos en una Matrix, que haz de cuenta que vivimos como con unos lentes de realidad virtual, Sí, y creamos nuestra realidad y creemos que eso es la realidad y de ahí no nos sacan. Y cuando haces ese ejercicio de conciencia y te quitas esos lentes, dices, ah, caray, te das cuenta que a lo mejor la historia esa que estás hablando, nada que ver con la que estabas viendo. es interesantísimo porque yo creo que cada uno elige cómo quiere vivir la historia, ¿no? Alguna vez hemos puesto el ejemplo de la montaña rusa y aquí lo interesante es, tú te puedes bajar vomitando, te puedes bajar divertido, te puedes bajar mareado, dependiendo de cómo estés queriendo vivir esa experiencia. Y lo más importante es que a veces por miedo no la vivimos, porque nos estamos contando una historia o algo que nos puede estar limitando. Al fin y al cabo, algo que también aprendimos fue que tenemos todo a nuestra disposición, pero cada uno elige qué es lo que quiere vivir.
Y eso está interesantísimo porque vivimos nuestra historia, pero no somos nuestra historia. Ah, eso que dices está muy poderoso. Dos cosas que acabas de decir me encantaron, porque efectivamente no eres tu historia, es la realidad virtual que te estás creando y que nada más te quitas y te das cuenta que era una historia, que no eres tú, tú eres el creador de esa historia, pero puedes crear otra. Pero Súper. mencionaste la palabra elegir, que nosotros elegimos cuál es la experiencia que queremos vivir. Pero fíjate, aquí hay un truco que tú y yo ya hemos descubierto, pero que mucha gente no. Y ahí es donde nosotros entramos como apoyo muchas veces con nuestros clientes. Esa elección muchas veces no la hacemos conscientes, amiga, la hacemos inconsciente. Y nos sentimos en un laberinto, creemos que esa historia que nos estamos contando, que muchas veces no es grata, creemos que es la realidad. Y aunque técnicamente la estamos eligiendo, no somos conscientes que estamos haciendo esa elección y que tenemos la opción de contarnos otra historia. ¿Cómo ves eso, amiga? Es que fíjate que, digo, hablando de porcentajes, gran parte de cómo somos es inconsciente. Somos 95% inconsciencia y 5% conciencia. El señor Carl Jung decía que hasta que tú no hagas consciente el inconsciente va a seguir rigiendo tu vida y tú lo Así seguirás llamando destino. Y aquí está muy interesante porque mucha gente habla de la suerte y que su vida tiene que ver con la suerte, pero realmente no te estás dando cuenta de lo que tú estás construyendo. No es buena o mala suerte, sino es el resultado de tus acciones. Mucha gente le llama karma y en realidad simplemente somos el resultado de lo que hacemos. Y ahí es donde necesitamos poner mucha atención, consciente. porque es donde podemos empezar a actuar. Y hay cosas, amigo, que sabemos, que ya cuando las sabemos, podemos hacerlo desde la conciencia, no desde la inconsciencia. Cuando tú descubres algo y lo sigues haciendo, ya es consciente, Claro. pero es muy fácil taparte los ojos y decir no está ocurriendo nada y seguir. Pero aquí hablamos de corresponsabilidad, de co-creación en la vida. Y creo que está padrísimo. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces creemos que el tener conciencia y el empezarte a responsabilizar es una carga muy pesada, pero no te estás dando cuenta que esa carga lo que te da es libertad. Cuando tú dices, es que me pesa mi responsabilidad y me pesa el compromiso y me pesa hacer esto, ok, sí puede ser muy pesado, pero estás cargando contigo. Pero ese peso es como cuando te vas de viaje. Si tú llevas una maleta y llevas lo necesario para irte de viaje, pesa, pero es necesario y te da libertad. Si tú no tienes con qué irte de viaje, no tienes esa misma libertad. Pero el problema es que muchas veces lo vemos como una carga. Y esa carga, ¿a dónde nos lleva? A sentirnos presionados y de pronto soltar y decir que no podemos con eso. Pero la pregunta es en realidad, ¿qué historia nos estamos contando? ¿Por qué es que no podemos? Si nos está representando el hacer lo que deseamos. Yo creo que la clave es eso que dijiste, soltar, porque realmente ¿qué es la transformación? ¿Estás de acuerdo, amiga, que puedes tomar cursos, puedes leer libros, puedes escuchar miles de cosas y de información, pero si no la aplicas, no hay una transformación? Y lo que acabas de decir es clave. Si ese ejercicio de conciencia no lo llevas a la práctica, y obviamente cambiar un hábito, si tú tienes el hábito de la inconsciencia, pues a la hora que empiezas a hacer el hábito de la conciencia, eso es donde lo que sientes pesado, lo que sientes con incertidumbre, lo que sientes como que te cuesta trabajo generar inercia para empezar a fluir y a moverte en este nuevo paradigma, en lo que tu cerebro empieza a crear nuevas redes neuronales, romper las viejas, hacer nuevas. Obviamente, eso.
Eso es lo que cuesta trabajo. Pero como tú bien dices, si no lo llevamos a la práctica, si no pasamos a la acción, si no hacemos, es como ir al gimnasio, o sea, no porque vayas un día 8 horas, ya te vas a poner bien fit. Hay que estar, hay que estar constante. Si este ejercicio de conciencia no lo hacemos todos los días, no lo practicamos acá, tratamos de practicarlo varias veces durante el día, pues entonces no hay una transformación y entonces regresamos a viejos hábitos y nos empezamos a hacer otra historia alrededor de eso que queremos cambiar. Y está maravilloso porque esa invitación tuya de hacer altos es algo que hasta nos sirve para descansar. Cuando hablamos de administración del tiempo, uno de los principales tips que da es porque mucho de lo que te ocurre en el día es consecuencia de la consecuencia de la consecuencia y cuando termina el día dices es que no sé qué sucedió. Estoy exhausto y no hice nada, ¿no? Y tiene que ver mucho con la historia que te estás contando en un día. Piensa en un día malo. Y cuando estés en medio de un día malo, ojalá y tengas la conciencia de parar y decir, ¿qué historia me estoy contando hoy? Que todo es malo, que todo me va a salir mal, que yo no puedo, que ya nada más falta que venga un perro y me haga del baño, etcétera, etcétera. Y vas a decir, ok. Y entonces no fue coincidencia, simplemente fue la historia que elegiste contarte ese día. Me Y encanta. también, perdón, para el día que te esté yendo bien. Haz consciente qué estás haciendo para que lo repitas. ¿Por qué? Porque la historia que te estás contando es de éxito, de poder hasta dices, échenme más, hoy estoy poderoso. ¿Por qué hoy nada más? Porque es la historia que te estás contando. Me encanta eso que dices. Dos cosas. La primera es, ¿no te has dado cuenta? Me queda claro que hay días, hay días complicados, esos que llamamos malos. Sí, hay días nublados en que Pero puedes parar. estoy de acuerdo y ahí hay que analizar hasta qué punto de veras todo el día es malo. O fíjate, yo me he dado cuenta que a veces etiqueto un día como malo cuando solo hubo una cosa que no salió como yo esperaba y me empiezo a contar una historia que hace que todo fluya mal. Pero al final del día hago un recuento y digo, a ver, hubieron 10 cosas buenas y solo dos no me salieron como yo quería. ¿Por qué el día estuvo malo? ¿Por qué no al revés? ¿No? Ahí ¿Ves? estás fortaleciendo la historia. O ¿No? sea, ¿qué historia eliges contarte? ¿Qué fue pésimo? ¿Qué nada salió? Cuando quizá no es nada, son situaciones. Pero esa historia, ¿a qué te lleva? A construir sobre esa historia la historia de tu vida. Claro, y a tener una experiencia de la patada. Entonces, hoy empecemos a reflexionar un poco. Por eso te decía, soy mi historia, soy el resultado de las historias que me cuento o soy el responsable de la historia que vivo todos los días. Porque eres tú el que tiene el lápiz y la hoja para escribir. Y también tienes la posibilidad de borrar y tienes la posibilidad de parar porque eres el escritor. Si nosotros hiciéramos la metáfora de un escritor, hoy cómo la podríamos llevar a cabo en nuestra vida. Te aseguro que un escritor no se sienta y escribe hasta que termina. Es más, ¿cuántos capítulos de su historia borra porque no coinciden con lo que quiere transmitir? Hay veces que se sienta y puede sí terminar porque en ese momento tenía esa inspiración, pero en realidad es un arte. Y yo creo que construir y escribir nuestra vida todos los días es un arte, Claro. pero a veces nuestro arte está medio revuelto. A veces nuestro arte es que dices, wow, ¿qué está pasando? Y ahí es donde está el verdadero secreto de disfrutar, de crear, de construir, ¿no? Híjole, me encanta lo que dices. ¿Y cómo cerrarías, amiga? ¿Cuál es la clave? Ya vimos que seamos conscientes o no, somos los creadores de nuestra historia, de nuestra experiencia de vida. ¿Cuál es la clave para dejar de ser víctimas y comenzar a ser los escritores de esa historia y que esa historia vaya más acorde con lo que queremos? ¿Cuál dirías tú que es la clave? ¿Cómo lo resumirías en una o dos palabras?
A lo mejor no en una o dos palabras, te voy a decir por qué. Quizá hoy en algún momento te vas a cachar siendo víctima, pero el secreto es que te caches y te muevas. Porque muchas veces te puedes quedar en el papel de víctima, Ujú. sin darte cuenta de decir, no, yo no soy víctima, yo soy protagonista. Y es donde está la ceguera de taller, donde quizá no te estás dando cuenta de lo que estás haciendo. Entonces yo creo que alguno de los tips que podemos dejar es mantente atento, sin juicio, sin análisis, solo presente. Mantente presente, atento y disfruta. Y si en algún momento te das cuenta que no estás disfrutando, por ahí dice, no, si te cuesta mucho esfuerzo es que no estás en el camino correcto. Es Y que, empieza a definir qué es eso que te está a lo mejor estorbando. ¿Qué es esa historia que necesitas retirar o cuáles son esos párrafos que a lo mejor no están coincidiendo con lo que tú quieres y seguir escribiendo y creando? Porque yo creo que todos en algún momento podemos tener esos episodios, pero todo, la diferencia es qué hacemos con esos episodios. claro. Y yo no hablo de una vida perfecta, porque a eso venimos a experimentar y a hacer tantas cosas, pero sí te hablo que hoy tú puedes elegir cada vez más estar en congruencia con eso que quieres vivir, con eso que quieres crear. Lo importante es que te des cuenta que estás escribiendo. Y, y si haces ese ejercicio de conciencia, que yo creo que estamos viviendo una era importante de despertar de conciencia, yo creo que te puedes dar cuenta que puedes cada vez escribir una mejor historia, una de que no tenga tanto sufrimiento innecesario y mayor gozo, mayor gozo. Y también si hay un momento en el que hay sufrimiento, también Claro, vivirlo, porque todas las historias tienen sus luces y sus sombras, claro, claro. pero la diferencia es cómo las vivimos, ¿cierto? No es plana la vida, tiene retos, pero hay que enfrentarlos desde diferentes perspectivas, porque ahí es donde está el verdadero secreto del disfrute, ¿no? Hoy yo te pregunto, ¿qué podrías hacer hoy diferente o qué tip podrías percibir, dejar para tener esa conciencia que mencionas? ¿Tú cómo lo haces? Escucho mis emociones. Fíjate, se escucha muy trillado, pero no sabes qué maravilla. Cuando, porque a veces te pierdes en la historia y no te das cuenta que te estás contando una historia, pero te empiezas a sentir incómodo, estás de malitas, estás con miedo y dices, a ver, si haces una pausa, respiras, te das la oportunidad de sentir eso, le pones nombre, a ver qué es eso que estoy sintiendo, cuáles son esas cuatro o cinco emociones que estoy ahorita sintiendo. Me doy chance de sentirlas, pasa, recobras la claridad y te das cuenta, la mayoría de las veces, hay veces que sí hay algo que hay que resolver, pero desde ese estado de claridad vas a tomar mejores decisiones. Pero no sé tú, amiga, la mayoría de las veces te das cuenta que te estabas contando una historia, que ni Claro, siquiera era mira, cierta. hay cosas que sí son difíciles. Con esto no quiero decir Mm. que una enfermedad, un accidente, Claro, una falta claro, de trabajo, no lo estamos minimizando, claro, pero lo que estamos tratando de acotar aquí es hoy, con esta realidad que tienes, que realidad es una, claro. ¿cuál es la historia que eliges contar? ¿Qué tanto es La realidad realidad y qué es tanto es una una, historia? ¿no? Porque la realidad es una, Sí, es un hecho. Y hay muchas cosas que no están en nuestras manos, que no podemos cambiar, etcétera. En realidad hay una. Pero hoy la pregunta es, ¿qué elegimos hacer con esa realidad de forma consciente? ¿Te duele? Vive ese dolor. ¿Lo disfrutas? Disfrútalo. Pero desde la conciencia para que sepas cuál es el camino que quieres decir, porque si no, desde la inconsciencia puedes llegar a cualquier lado y a lo mejor de pronto darte cuenta que no estás donde querías. Pero si estás consciente, a pesar del dolor, a pesar de lo que pueda hacer, te vas dirigiendo
al lugar al que quieres llegar. Por eso dicen, ¿no? Que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es Es elección. opcional. Me encanta, amiga. Así es. Pues gracias por traer este tema tan extraordinario y como siempre la invitación a todos los que nos escuchan, atrévanse a pensar diferente y destruyan sus propios moldes. Nos vemos la siguiente. Bye bye.